Mira esa pequeña pastilla blanca en tu botiquín, redonda, inofensiva, casi maternal. La tomas cuando te duele la cabeza, cuando la fiebre te consume, cuando tu cuerpo te pide una tregua. Aspirina, un nombre que suena a alivio, a ciencia, a progreso. Ahora imagina que esa misma pastilla tiene un gemelo oscuro. Un hermano nacido en el mismo laboratorio, creado por las mismas manos, que en lugar de curar, convirtió a millones de personas en esclavos de la adicción. Heroína. Sí, la droga que destruye familias, que pudre ciudades enteras, que convierte a seres humanos en espectros. Ambas nacieron de la misma madre, ambas llevan el mismo apellido, Bayer. Pero esto es solo el primer capítulo de una historia que se extiende por más de 160 años. Una historia donde encontrarás nubes de gas mostaza devorando los pulmones de jóvenes soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Donde verás a mujeres esqueléticas con números tatuados en sus brazos siendo compradas por 170 marcos para experimentos médicos en Auschwitz. Donde descubrirás cómo miles de niños hemofílicos fueron infectados deliberadamente con VIH porque la compañía prefirió vender productos contaminados antes que perder dinero. Y donde entenderás que hoy, en este preciso momento, un herbicida que causa cáncer sigue rociándose sobre los campos que alimentan al mundo. Bayer no es solo una farmacéutica. Es un pulpo cuyos tentáculos han estrangulado generaciones enteras. Es una máquina que ha descubierto el secreto más oscuro del capitalismo, que la muerte, bien administrada, es tremendamente rentable. Bienvenidos a Relatos Supremos. Esta es la verdadera historia de la farmacia del diablo. Alemania, 1863. El aire huele a carbón y a ambición. Europa está en plena revolución industrial y las chimeneas se multiplican como hongos después de la lluvia. En una pequeña ciudad llamada Barmen, en el valle del río Wupper, dos hombres deciden unir sus destinos. Friedrich Bayer es un comerciante de tintes con más astucia que escrúpulos. Johann Friedrich Westcott es un maestro tintorero que conoce los secretos de los colores. Juntos fundan una empresa que en principio no tiene nada que ver con la medicina. Fabrican tintes, colores sintéticos para teñir telas, cueros, papeles. El negocio es sucio, literal y metafóricamente. Las fábricas de tintes son infiernos terrenales donde los trabajadores respiran vapores tóxicos, donde los ríos se tiñen de púrpura y verde, donde la esperanza de vida de un obrero apenas supera los 40 años. Pero hay algo que estos pioneros de la química descubren casi por accidente. Los mismos compuestos que sirven para teñir telas tienen efectos extraños en el cuerpo humano. Algunos calman el dolor, otros bajan la fiebre. La frontera entre el veneno y el remedio es descubren extraordinariamente delgada. Los trabajadores que manipulaban ciertos colorantes notaban que sus dolores de cabeza desaparecían. Otros caían fulminados por envenenamientos que nadie sabía explicar. Las fábricas eran laboratorios involuntarios donde los cuerpos humanos servían como conejillos de indias, y los resultados se anotaban con la frialdad de quien observa reacciones en un tubo de ensayo. Friedrich Bayer murió en 1880, sin imaginar el imperio que su nombre llegaría a representar, pero la semilla que plantó ya estaba germinando. La empresa creció, se expandió, contrató a los mejores químicos de las universidades alemanas. El dinero fluía como los ríos que contaminaban con sus desechos industriales. Y en algún momento de esa década, alguien en las oficinas de Bayer tomó una decisión que cambiaría todo. Si los subproductos de los tintes podían afectar al cuerpo humano, quizás podían controlarse esos efectos. Quizás podían venderse. Y en esa delgada línea, Bayer encuentra su verdadera vocación. No van a curar al mundo, van a venderle la ilusión de la cura. Para entender lo que viene después, necesitas comprender la Alemania de finales del siglo XIX. Es un país recién unificado bajo el puño de hierro de Prusia. Un país que mira con envidia el imperio colonial británico y que está decidido a conquistar su lugar en el mundo. No con espadas, sino con algo más poderoso, la ciencia. Las universidades alemanas se convierten en las mejores del planeta
Los laboratorios proliferan y las empresas químicas, Bayer entre ellas, se transforman en los nuevos templos del progreso. Son lugares donde jóvenes brillantes, con batas blancas, juegan a ser dioses, mezclando sustancias, probando compuestos, buscando la fórmula mágica que los hará inmortales, o al menos increíblemente ricos. En 1897, en los laboratorios de Bayer en Elberfeld, trabaja un joven químico llamado Felix Hoffmann. Tiene 29 años, anteojos redondos y una obsesión personal que lo impulsa más allá del deber profesional. Su padre sufre de artritis reumatoide. El dolor es constante, insoportable. Los únicos remedios disponibles son el ácido salicílico, que destroza el estómago, y la morfina, que convierte a los pacientes en adictos. Hoffmann quiere encontrar algo mejor. Algo que alivie el sufrimiento sin crear nuevos tormentos. El 10 de agosto de ese año, Hoffmann logra sintetizar el ácido acetil salicílico de una forma pura y estable, lo que hoy conocemos como aspirina. Las pruebas son prometedoras. El compuesto reduce la fiebre, calma el dolor, disminuye la inflamación y, lo más importante, no destruye el estómago como su predecesor. Es, genuinamente, un avance médico, una de las pocas contribuciones de Bayer a la humanidad que merece ser celebrada sin asteriscos. Pero aquí es donde la historia se oscurece, porque 11 días después, el 21 de agosto de 1897, el mismo Felix Hoffmann sintetiza otra sustancia. Toma morfina, el opiáceo más poderoso conocido, y le añade 2 grupos acetilo. El resultado es un polvo blanco, cristalino, que parece inofensivo. Lo llaman diacetilmorfina, pero necesitan un nombre comercial, algo que suene heroico, poderoso, que transmita fuerza y vigor. Eligen la palabra alemana heroisch, que significa heroico. La sustancia se llamará heroína. Los primeros ensayos son, según los científicos de Bayer, extraordinariamente prometedores. La heroína suprime la tos de manera milagrosa, calma el dolor mejor que cualquier otro compuesto conocido. Y aquí viene la parte que debería haberte erizado la piel. Los investigadores de Bayer afirman que no es adictiva, que es segura, que puede usarse incluso en niños. En 1898, Bayer lanza la heroína al mercado mundial. No como una droga peligrosa que requiere prescripción médica estricta, no como un último recurso para pacientes terminales. La lanzan como jarabe para la tos, para niños. Imagina por un momento los anuncios de la época. Madres sonrientes dando cucharadas de heroína a sus hijos pequeños. Bebés durmiendo plácidamente después de su dosis. La empresa distribuye muestras gratuitas a médicos de todo el mundo. Publica estudios que garantizan la seguridad del producto. Afirma, con una audacia que roza lo criminal, que la heroína puede usarse para curar la adicción a la morfina. Es como apagar un incendio con gasolina. Y ellos lo saben, o deberían saberlo. Para 1910, los hospitales de Europa y Estados Unidos están llenos de adictos a la heroína. Personas que empezaron tomando jarabe para la tos y terminaron vendiendo todo lo que tenían por una dosis más. Las calles de Nueva York, de Londres, de Berlín, se llenaron de espectros humanos que mendigaban centavos para su próxima dosis. Familias enteras destruidas. Carreras prometedoras arruinadas. Crímenes cometidos en nombre de una sustancia que Bayer había asegurado era tan inocua como un caramelo. El patrón es innegable. Las evidencias se acumulan. Los médicos comienzan a denunciar lo que está ocurriendo. Se publican artículos en revistas científicas advirtiendo sobre el potencial adictivo devastador de la heroína. Pero Bayer tiene algo más poderoso que la verdad. Tiene abogados, tiene dinero, tiene relaciones públicas. La empresa contraataca, financia estudios que contradicen a los críticos, amenaza con demandas a quien cuestione la seguridad de su producto estrella, presiona a las autoridades sanitarias. El negocio es demasiado lucrativo para dejarlo morir por algo tan inconveniente como la verdad. No será hasta 1913 cuando la empresa finalmente detiene la producción, 15 años después del lanzamiento, cuando ya han creado una epidemia global de adicción que resonará durante más de un siglo.
Pero incluso entonces nunca pidieron perdón, nunca admitieron responsabilidad. Simplemente dejaron de fabricar heroína cuando las leyes los obligaron y pasaron a la siguiente oportunidad de negocio. Los adictos que habían creado, las familias que habían destruido, los cadáveres que se acumulaban en los callejones. Todo eso era problema de otros. Bayer ya había cobrado. Pero si piensas que la heroína es el pecado más grave de los primeros años de Bayer, te equivocas. Porque mientras los adictos se multiplicaban en las calles de las grandes ciudades, en las salas de juntas de la empresa se gestaba algo mucho peor, algo que convertiría a esta compañía farmacéutica en una máquina de guerra. El hombre que transformó a Bayer se llamaba Carl Duisberg. Era un químico brillante, un empresario despiadado y un patriota alemán hasta la médula. Duisberg entendió antes que nadie que el futuro de la industria química no estaba en las medicinas ni en los tintes, estaba en la guerra. Alemania, para 1914, era una olla a presión a punto de explotar. Las tensiones con Francia, con Inglaterra, con Rusia eran insostenibles. Y Duisberg, como un buen visionario del horror, vio oportunidades donde otros veían catástrofes. El problema fundamental de Alemania era el nitrógeno. Este elemento es esencial para fabricar explosivos y fertilizantes. Tradicionalmente se obtenía del salitre chileno, pero en caso de guerra, la Marina británica bloquearía los puertos alemanes y cortaría el suministro. Sin nitrógeno, sin explosivos. Sin explosivos, sin guerra. Alemania perdería antes de disparar un solo tiro. Aquí entra en escena otro personaje crucial de esta historia. Fritz Haber, un químico judío alemán que había desarrollado un proceso revolucionario para extraer nitrógeno directamente del aire. El proceso Haber-Bosch, como se conocería después, era el santo grial de la química industrial. Permitía fabricar cantidades ilimitadas de explosivos sin depender de importaciones. Y Bayer, junto con otras empresas químicas alemanas, se lanzó a industrializar este proceso con una urgencia que solo puede explicarse si entiendes que ya estaban preparándose para la guerra. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo en junio de 1914, las fábricas de Bayer ya estaban listas. Las chimeneas no descansaban. Los turnos de trabajo se extendían hasta el agotamiento y el nitrógeno del aire se convertía, tonelada tras tonelada, en la pólvora que alimentaría la carnicería más grande que el mundo había visto hasta entonces. Pero los explosivos eran solo el principio. Carl Duisberg tenía una visión más ambiciosa, más terrible. Si la química podía matar a distancia con explosivos, ¿por qué no podía matar directamente? ¿Por qué desperdiciar balas cuando podías envenenar el aire que respiran tus enemigos? El 22 de abril de 1915, cerca de la ciudad belga de Ypres, las tropas alemanas abrieron 6.000 cilindros de gas cloro. Una nube verde amarillenta, densa como la niebla, comenzó a deslizarse hacia las trincheras francesas y argelinas. Los soldados no entendían lo que veían. Algunos pensaron que era una cortina de humo. Otros creyeron que era algún tipo de señal. Cuando el gas los alcanzó, el infierno se desató. El cloro reacciona con la humedad de los pulmones, formando ácido clorhídrico. Los soldados sentían como si les estuvieran quemando el pecho desde adentro. Tosían sangre, se arrancaban las camisas buscando aire. Morían ahogados en tierra firme, con los ojos desorbitados y la boca llena de espuma rosada. 6.000 hombres murieron ese día. Miles más quedaron con los pulmones destrozados para siempre. Y en las salas de juntas de Bayer, los ejecutivos brindaron con champán. Fritz Haber, el químico que había hecho posible tanto los explosivos como los gases, supervisó personalmente el ataque de Ypres. Su esposa, Clara Immerwahr, también química, le suplicó que detuviera aquella locura. Le dijo que estaba pervirtiendo la ciencia, que estaba cometiendo crímenes contra la humanidad. Haber la ignoró. Días después del ataque, Clara tomó la pistola de su esposo y se disparó en el corazón. Haber asistió al funeral y al día siguiente partió hacia el frente oriental para supervisar más ataques con gas. Pero el cloro era solo el comienzo. Los aliados pronto desarrollaron máscaras antigas rudimentarias.
Entonces, Bayer y sus socios crearon algo peor, el fosgeno. Este gas era más difícil de detectar, más letal, más cruel. Los soldados no sabían que habían sido envenenados hasta horas después, cuando sus pulmones comenzaban a llenarse de líquido. Morían ahogados en su propia sangre, a veces un día entero después de la exposición. Y luego vino el gas mostaza, el rey de los gases de guerra. El hiperita, como también se le conocía, no mataba instantáneamente. Era peor, penetraba la ropa, la piel, las botas. Causaba ampollas gigantescas que cubrían el cuerpo entero. Cegaba a sus víctimas. Destruía los pulmones lentamente. Los soldados expuestos al gas mostaza podían tardar semanas en morir, en una agonía que ningún médico podía aliviar. Y Bayer producía estos gases por toneladas, con la misma eficiencia industrial con la que antes fabricaba tintes y aspirinas. Carl Duisberg no sentía remordimientos. Al contrario, veía los gases venenosos como un avance humanitario. Sí, humanitario. Su argumento era que los gases acabarían la guerra más rápido, reduciendo el número total de muertos. Era el mismo argumento que se usaría décadas después para justificar las bombas atómicas sobre Japón. Y era igual de falso. La guerra no terminó antes. Los gases no reemplazaron a las balas y los explosivos. Simplemente añadieron una nueva capa de sufrimiento a un conflicto que ya era una pesadilla. Cuando la guerra terminó en 1918, más de 1 millón de soldados habían sido víctimas de armas químicas. 90.000 murieron directamente por los gases. Cientos de miles quedaron con secuelas permanentes, pulmones destrozados, ceguera, quemaduras que nunca sanaron. Y Bayer, que había comenzado como una fábrica de tintes, que se había presentado al mundo como una empresa dedicada a aliviar el sufrimiento humano, había demostrado su verdadera naturaleza. Era una corporación para la cual la vida humana era simplemente un recurso más, algo que podía explotarse, envenenarse o eliminarse según las necesidades del balance financiero. Alemania perdió la guerra. El Tratado de Versalles impuso condiciones humillantes. Las fábricas químicas fueron inspeccionadas por los aliados, pero los hombres que habían orquestado los ataques con gas, los ejecutivos que habían brindado con champán mientras los soldados morían ahogados, nunca fueron juzgados. Carl Duisberg siguió dirigiendo la empresa. Fritz Haber, el padre de la guerra química, recibió el Premio Nobel de Química en 1918 por el proceso de síntesis del amoníaco, el mismo proceso que había permitido fabricar los explosivos que mataron a millones, la misma mente que había supervisado los ataques con gas cloro. Así funciona el mundo cuando el dinero escribe la historia. Pero Bayer no había terminado. La derrota en la Primera Guerra Mundial no destruyó a la bestia, solo la hizo más astuta, más hambrienta. En las ruinas de la Alemania derrotada, los grandes conglomerados químicos miraron a su alrededor y entendieron que necesitaban unirse para sobrevivir. Si habían sido poderosos separados, juntos serían invencibles. Carl Duisberg, el arquitecto de los gases venenosos, fue también el arquitecto de esta fusión. Viajó de empresa en empresa, convenció a competidores de que se unieran, prometió ganancias que harían palidecer todo lo anterior. BASF, Hoechst, Agfa y por supuesto Bayer se fusionaron en una sola entidad monstruosa. Era el cartel químico más grande del mundo. Controlaba el 90% de la producción de tintes del planeta. Dominaba el mercado farmacéutico europeo y tenía tentáculos en cada rincón de la industria alemana. Y así, en 1925, nació el monstruo definitivo. Se llamaba IG Farben, una abreviatura de Interessengemeinschaft Farbenindustrie, que significa Comunidad de Intereses de la Industria de los Colorantes. Un nombre inocuo para una criatura que pronto se convertiría en el pilar industrial del régimen más asesino de la historia humana. Y su historia es tan oscura que incluso lo que acabamos de contar parece un preludio inocente. Alemania, 1925. La República de Weimar agoniza entre la hiperinflación y el caos político. Un billete de 1 marco que ayer compraba pan,
hoy no alcanza ni para un fósforo. La gente quema dinero para calentarse, porque es más barato que comprar leña. En este paisaje de desesperación, IG Farben emerge como un coloso. No es simplemente una empresa, es un estado dentro del estado. Tiene su propia policía, sus propios bancos, sus propias ciudades construidas alrededor de las fábricas. Emplea a más de 100.000 trabajadores, controla patentes que valen más que el presupuesto de países enteros, y tiene un hambre que ninguna cantidad de dinero puede saciar. Los hombres que dirigen IG Farben no son empresarios comunes, son visionarios del poder absoluto. Carl Duisberg sigue siendo una figura dominante, pero nuevas caras aparecen en el consejo de administración. Carl Bosch, el ingeniero que industrializó el proceso de síntesis del amoníaco. Karl Krauch, un químico con instintos de tiburón financiero. Fritz Termer, un hombre cuyo nombre pronto se escribirá con sangre en los archivos de Nuremberg. Todos comparten una visión: Alemania debe resurgir, y ellos serán los arquitectos de ese resurgimiento. Para entender lo que viene, necesitas comprender la relación simbiótica entre la gran industria alemana y el nacionalsocialismo. No fue un matrimonio forzado, fue un cortejo apasionado. Los industriales veían en Hitler a alguien que destruiría a los sindicatos, que eliminaría la amenaza comunista, que les daría contratos militares sin fin. Y Hitler veía en ellos la maquinaria que necesitaba para convertir sus delirios de conquista en realidad. Fue un pacto sellado en marcos, millones de marcos, que fluyeron desde las arcas de IG Farben hacia las cuentas del partido nazi. En 1932, meses antes de que Hitler llegara al poder, los ejecutivos de IG Farben ya estaban apostando por él. Le entregaron 400.000 Reichsmarks para su campaña electoral. Era una suma enorme, suficiente para imprimir millones de panfletos, para organizar mítines masivos, para comprar la lealtad de funcionarios corruptos. Cuando Hitler se convirtió en canciller en enero de 1933, los hombres de IG Farben brindaron de nuevo. Esta vez sabían exactamente lo que habían comprado. El régimen nazi necesitaba algo que Alemania no temía: petróleo y caucho. Sin combustible, los tanques son chatarra. Sin caucho, los aviones no pueden despegar. Alemania carecía de yacimientos petroleros y de plantaciones de caucho. Pero IG Farben tenía la solución. Durante años, habían estado desarrollando procesos para crear combustible sintético a partir del carbón y caucho sintético a partir de químicos. Tecnologías carísimas, antieconómicas en tiempos de paz, pero perfectas para una nación que se preparaba para la guerra. Hitler garantizó a IG Farben contratos multimillonarios. Les prometió que el Estado compraría todo el combustible y caucho sintético que pudieran producir, a precios que garantizaban ganancias obscenas. A cambio, la empresa se comprometió a tener lista la producción para cuando comenzara la guerra. Era un acuerdo diabólico. IG Farben sabía que estaba financiando una maquinaria de conquista. Sabía que sus productos servirían para invadir países, para bombardear ciudades, para aplastar a pueblos enteros bajo las orugas de los tanques. Y no les importó. El único color que veían era el del dinero. Pero el combustible y el caucho eran solo el principio. IG Farben tenía mucho más que ofrecer al régimen. Tenía químicos que podían crear cualquier sustancia imaginable. Tenía fábricas que podían producir en cantidades industriales. Y tenía una ausencia total de escrúpulos morales, que los hacía socios ideales para los planes más oscuros del nazismo. En 1941, cuando la maquinaria del Holocausto comenzó a acelerarse, los nazis enfrentaron un problema logístico. Matar a millones de personas no es tarea sencilla. Los fusilamientos masivos eran lentos, desperdiciaban municiones y afectaban psicológicamente a los soldados que debían ejecutarlos. Necesitaban un método más eficiente, más limpio, más industrial. La solución llegó de los laboratorios de una subsidiaria de IG Farben llamada Degesch, Ciclón B. Originalmente era un pesticida, diseñado para fumigar barcos y almacenes infestados de insectos. Era cianuro de hidrógeno absorbido en gránulos de tierra de diatomeas.
Cuando se exponía al aire, liberaba un gas letal que mataba todo lo que respirara. Los nazis vieron su potencial de inmediato, pero había un problema técnico. El Ciclón B comercial contenía un agente irritante, un químico que provocaba tos y lagrimeo, diseñado para advertir a las personas de la presencia del gas antes de que fuera demasiado tarde. Era una medida de seguridad, una pequeña concesión a la humanidad. Los nazis pidieron a IG Farben que eliminara ese agente irritante. Querían un gas que matara sin advertencia, que las víctimas no supieran lo que estaba ocurriendo hasta que fuera demasiado tarde para gritar. Y IG Farben accedió, sin preguntas, sin objeciones, sin un momento de duda. Modificaron la fórmula, eliminaron la advertencia y comenzaron a producir Ciclón B en cantidades industriales, enviándolo directamente a los campos de exterminio. Auschwitz. El nombre resuena como un golpe en el estómago de la historia. Un complejo de campos en la Polonia ocupada, que se convirtió en el epicentro del horror nazi. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas allí, la mayoría en las cámaras de gas alimentadas con Ciclón B de IG Farben. Pero la relación de la empresa con Auschwitz fue mucho más profunda que simplemente proveer el veneno. En 1941, IG Farben tomó una decisión que la condenaría para siempre ante el tribunal de la historia. Decidieron construir una fábrica gigantesca junto al campo de concentración de Auschwitz. La llamaron IG Auschwitz o Buna Werk, porque su propósito principal era producir caucho sintético, conocido como Buna. La ubicación no fue accidental. Auschwitz ofrecía algo que ningún otro lugar podía ofrecer: mano de obra esclava ilimitada. Los prisioneros del campo serían forzados a construir la fábrica y luego a trabajar en ella. No habría que pagarles salarios. No habría que preocuparse por sus condiciones de trabajo. No habría que responder ante ningún sindicato ni ninguna ley laboral. Si morían de agotamiento, de hambre o de enfermedad, siempre habían más prisioneros llegando en los trenes. Era el sueño húmedo del capitalismo salvaje. Trabajadores que no costaban nada y que podían ser reemplazados infinitamente. IG Farben pagaba a las SS entre 3 y 4 Reichsmarks por día por cada prisionero adulto, y 1,5 marcos por cada niño. Sí, niños. Niños trabajando en condiciones que mataban a adultos en semanas. El dinero iba directamente a las arcas del régimen nazi, financiando más guerra, más campos, más muerte. Era un círculo perfecto de horror. IG Farben pagaba por esclavos. Los esclavos construían fábricas que producían materiales de guerra. Los materiales de guerra permitían conquistar más territorios. Los territorios conquistados proveían más esclavos. La serpiente se mordía la cola, y cada vuelta dejaba un rastro de cadáveres. Las condiciones en IG Auschwitz desafían la capacidad del lenguaje para describirlas. Los prisioneros trabajaban 12 horas al día, a veces más, bajo el látigo de los capos. Cargaban sacos de cemento de 50 kilos con cuerpos que apenas pesaban lo mismo. Dormían en barracones infestados de piojos, amontonados como animales. Comían una sopa aguada que no bastaba para mantener vivo a un gato. Y cuando caían, cuando sus cuerpos simplemente se negaban a seguir, eran enviados a las cámaras de gas. El ciclo completo, desde la llegada al campo hasta la muerte, podía durar apenas 3 o 4 meses. Los ingenieros de IG Farben caminaban por la obra todos los días. Veían a los prisioneros desplomarse de agotamiento. Veían los cuerpos apilados esperando ser cremados. Olían el humo dulzón de los hornos que nunca dejaban de funcionar. Y tomaban notas en sus cuadernos, calculando costos, ajustando calendarios, optimizando procesos. Para ellos, aquellas figuras esqueléticas no eran seres humanos, eran unidades de producción, recursos consumibles, cifras en una hoja de cálculo. Fritz Termir, miembro del Consejo de Administración de IG Farben, visitó Auschwitz personalmente, inspeccionó las instalaciones, se reunió con los comandantes de las SS, discutió cómo aumentar la productividad, cómo exprimir más trabajo de los prisioneros antes de que murieran. Cuando más tarde fue juzgado en Nuremberg, tuvo el descaro de declarar que el trabajo forzado en Auschwitz no había sido realmente tan malo,
que los prisioneros no habían sufrido tanto como se decía. Fue condenado a 7 años de prisión. Cumplió menos de 4. Pero quizás lo más escalofriante de la relación entre IG Farben y el nazismo fueron los experimentos médicos. La empresa no se limitó a proveer el gas para las cámaras de muerte, ni a explotar esclavos en sus fábricas. También utilizó los prisioneros como conejillos de indias para probar nuevos medicamentos. Las cartas se conservan en los archivos. Correspondencia comercial entre ejecutivos de Bayer, la división farmacéutica de IG Farben y los comandantes de Auschwitz. En una carta de 1943, un representante de Bayer escribe solicitando mujeres prisioneras para experimentos. El precio acordado es de 170 Reichsmarks por mujer. Otra carta, semanas después, informa que los experimentos han sido realizados, que todas las sujetos han muerto y solicita un nuevo envío de mujeres. El tono es el mismo que se usaría para pedir un cargamento de materias primas. Los experimentos incluían pruebas de nuevas sulfamidas, medicamentos diseñados para combatir infecciones. Los médicos de Bayer infectaban deliberadamente a los prisioneros con enfermedades, les administraban los fármacos experimentales y observaban los resultados. Si el medicamento funcionaba, lo anotaban. Si el prisionero moría, también lo anotaban y pedían otro. No había consentimiento, no había ética, no había humanidad. Solo había ciencia despojada de alma, conocimiento construido sobre montañas de cadáveres. También se probaron anestésicos, somníferos y agentes químicos cuyos efectos nadie conocía. Los prisioneros eran inyectados con sustancias misteriosas y observados durante días mientras convulsionaban, vomitaban, sangraban por los ojos. Los que sobrevivían eran sometidos a más pruebas. Los que morían eran reemplazados. Era un sistema perfecto para la investigación farmacéutica. Sujetos infinitos, ninguna regulación y un silencio absoluto garantizado por las alambradas electrificadas y los crematorios. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, tenía una relación estrecha con los laboratorios de IG Farben. Recibía suministros de medicamentos y sustancias químicas para sus experimentos con gemelos, con personas de diferentes razas, con niños. Los detalles de lo que hacía son demasiado horribles para describirlos en su totalidad, pero basta decir que ningún ser humano debería tener que imaginarlos. Y Bayer, la misma empresa que había creado la aspirina para aliviar el dolor, suministraba los instrumentos de ese horror. Cuando las tropas soviéticas se acercaban a Auschwitz en enero de 1945, los nazis intentaron destruir las evidencias. Quemaron documentos, dinamitaron crematorios, asesinaron a testigos, pero no pudieron borrarlo todo. Los archivos de IG Farben sobrevivieron parcialmente. Las cartas de compra de prisioneros humanos, los informes de experimentos, los balances financieros que mostraban cuánto dinero habían ganado con el trabajo esclavo. Todo quedó registrado con la meticulosidad alemana que se había aplicado tanto a la química como al genocidio. Brigitte Farben había invertido más de 900 millones de Reichsmarks en Vichy Auschwitz. Era la inversión privada más grande de la Alemania nazi. Y aunque la fábrica nunca llegó a producir cantidades significativas de caucho sintético porque la guerra terminó antes, el experimento demostró algo aterrador sobre la naturaleza del capitalismo extremo. Demostró que una corporación moderna, dirigida por profesionales educados, por científicos respetados, por hombres de familia que iban a la iglesia los domingos, podía participar activamente en el peor crimen de la historia humana. No por locura, no por fanatismo ideológico, simplemente por dinero. Cuando la guerra terminó, los aliados sabían exactamente lo que IG Farben había hecho. Los documentos estaban ahí. Los testigos sobrevivientes podían señalar a los responsables. Las fosas comunes gritaban por justicia. En 1947, 23 ejecutivos de IG Farben fueron llevados ante un tribunal militar estadounidense en Nuremberg. Era el sexto de los juicios posteriores al proceso principal contra los líderes nazis. Y lo que ocurrió en ese tribunal es casi tan obsceno como los crímenes que debía juzgar. Los acusados contrataron a los mejores abogados de Alemania. Argumentaron que solo seguían órdenes.
que no sabían lo que realmente ocurría en Auschwitz, que los prisioneros eran tratados humanamente, que los experimentos médicos tenían fines científicos legítimos, que el ciclón B era solo un pesticida y ellos no podían controlar cómo lo usaban los nazis. Cada excusa era más repugnante que la anterior. Cada mentira escupía sobre las tumbas de millones. Y el tribunal, increíblemente, les creyó. O fingió creerles. Porque en 1947, la Guerra Fría ya había comenzado. Estados Unidos necesitaba una Alemania fuerte contra la Unión Soviética. Necesitaba las fábricas de IG Farben produciendo, los químicos alemanes trabajando, la economía recuperándose. La justicia era un lujo que no podían permitirse. De los 23 acusados, 10 fueron absueltos completamente. Los otros 13 recibieron sentencias que oscilaban entre 1 año y medio y 8 años de prisión. Fritz Termer, el hombre que había supervisado IG Auschwitz, que había caminado entre los esclavos moribundos tomando notas, recibió 7 años. Salió en 1952. 5 años después, era presidente del Consejo de Supervisión de Bayer. El hombre que había comprado prisioneros por 170 marcos volvió a dirigir la empresa que los había matado. No fue el único. Casi todos los condenados de IG Farben regresaron a puestos de poder en la industria alemana. Heinrich Buttefisch, condenado por esclavitud, se convirtió en ejecutivo de una compañía petrolera. Heinrich Gatineau, absuelto, volvió a trabajar para Bayer. Karl Burster, que había dirigido BASF durante la guerra, se convirtió en presidente de la empresa reconstruida. Era como si Nuremberg no hubiera existido, como si los millones de muertos fueran solo un inconveniente administrativo que había sido debidamente archivado. En 1952, los aliados decidieron que era hora de desmantelar IG Farben, pero no para castigarla, para reorganizarla. El conglomerado fue dividido en sus empresas originales, Bayer, BASF, Hoechst y otras más pequeñas. Los activos fueron distribuidos, las patentes fueron repartidas, y los mismos hombres que habían dirigido la maquinaria de muerte del nazismo volvieron a sentarse en las sillas de los consejos de administración. Bayer renació de las cenizas de IG Farben como un fénix manchado de sangre. El logo de la cruz dentro del círculo que había decorado los documentos de compra de esclavos en Auschwitz volvió a aparecer en los frascos de aspirina, en los anuncios de televisión, en los estantes de las farmacias del mundo entero. La empresa contrató publicistas, patrocinó eventos deportivos, donó dinero a causas benéficas. El pasado fue enterrado bajo capas de marketing y relaciones públicas, y el mundo, cansado de guerra, hambriento de normalidad, decidió olvidar. Decidió que era más cómodo tragar una aspirina sin pensar en quién la había inventado, que era más fácil usar pesticidas sin preguntarse qué otros usos habían temido, que era más conveniente creer que las corporaciones modernas habían aprendido la lección, que el capitalismo había sido domesticado, que el pasado era pasado y el futuro sería diferente. Pero el pasado nunca muere, solo se esconde. Y como verás en lo que sigue, los fantasmas de IG Farben seguirían persiguiendo a Bayer durante décadas. Porque una empresa construida sobre sangre no puede simplemente lavarse las manos y empezar de nuevo. La mancha está en su ADN y tarde o temprano siempre vuelve a emerger. Alemania Occidental, década de 1950. El milagro económico está en marcha. Las ciudades bombardeadas se reconstruyen a una velocidad asombrosa. Las fábricas vuelven a humear, pero ahora producen automóviles, electrodomésticos, medicinas para un mundo que quiere olvidar la guerra. Y Bayer, la empresa que había producido el gas de las cámaras de muerte apenas 10 años antes, se reinventa como el rostro amable de la nueva Alemania. Sus anuncios muestran familias felices, niños sonrientes, médicos de bata blanca que solo quieren ayudar. El eslogan que adoptarán décadas después resume perfectamente esta estrategia de amnesia colectiva. Ciencia para una vida mejor. Como si la ciencia que habían practicado en Auschwitz nunca hubiera existido. La transformación es magistral.
Bayer invierte fortunas en relaciones públicas, en publicidad, en patrocinios deportivos y culturales. Contrata a las mejores agencias de comunicación del mundo para pulir su imagen. Dona dinero a hospitales, universidades, organizaciones benéficas. Cada aspirina vendida viene envuelta en una narrativa de progreso y humanismo, y el mundo, ansioso por pasar página, acepta la historia que le cuentan. Es más fácil creer en la redención que vivir con el peso de la memoria. Pero mientras la fachada brillaba, en las entrañas de la corporación seguían funcionando los mismos mecanismos que habían definido su historia. La prioridad del beneficio sobre la vida humana. La disposición a mentir, a ocultar, a sacrificar inocentes en el altar de las ganancias trimestrales. Solo que ahora lo hacían con más sofisticación, con mejores abogados, con departamentos enteros dedicados a gestionar crisis y silenciar escándalos. En los años 60 y 70, Bayer expandió agresivamente su división de productos agrícolas. Los mismos conocimientos químicos que habían servido para crear gases de guerra se aplicaron ahora a los pesticidas. La lógica era simple. Si podías matar personas con químicos, podías matar insectos, y había un mercado enorme esperando. La agricultura industrial necesitaba venenos para proteger los cultivos, y Bayer estaba más que dispuesta a proveerlos. El problema era que la línea entre matar insectos y matar personas seguía siendo peligrosamente delgada. Los pesticidas organofosforados que Bayer vendía en todo el mundo eran descendientes directos de los agentes nerviosos desarrollados durante la guerra. Funcionaban atacando el sistema nervioso, y no distinguían muy bien entre el sistema nervioso de un escarabajo y el de un campesino que rociaba los campos sin protección adecuada. En los países desarrollados, las regulaciones comenzaron a endurecerse. Se exigían pruebas de seguridad, etiquetas de advertencia, equipos de protección. Pero en el tercer mundo, donde las leyes eran más laxas y los inspectores más fáciles de sobornar, Bayer encontró un mercado sin restricciones. Vendían productos que estaban prohibidos o severamente restringidos en Europa y Estados Unidos. Vendían venenos sin advertencias adecuadas, sin instrucciones en idiomas locales, sin el menor respeto por la vida de quienes los manipulaban. Los campesinos de India, de Brasil, de Indonesia, morían envenenados por productos de Bayer. Desarrollaban cánceres, enfermedades neurológicas, malformaciones congénitas en sus hijos. Las estadísticas exactas son imposibles de conocer porque nadie se molestaba en contarlos. Eran pobres, eran prescindibles, eran invisibles para los accionistas que revisaban los informes de beneficios en las oficinas de Leverkusen. Pero el escándalo que realmente debería haber destruido a Bayer para siempre ocurrió en la década de 1980. Y tiene que ver con algo que probablemente nunca has escuchado, porque la empresa gastó cientos de millones de dólares para asegurarse de que no lo escucharas. Se llama el escándalo del factor 8, y es, posiblemente, el crimen corporativo más repugnante de la segunda mitad del siglo XX. Para entenderlo, necesitas saber qué es la hemofilia. Es una enfermedad genética que impide que la sangre coagule normalmente. Una cortada menor puede convertirse en una hemorragia mortal. Un golpe que para una persona sana sería un moretón, para un hemofílico puede ser una hemorragia interna fatal. Durante siglos, los hemofílicos vivían vidas cortas y dolorosas, siempre al borde de la muerte. En los años 60, la ciencia encontró una solución. Descubrieron que podían extraer de la sangre humana los factores de coagulación que los hemofílicos no producían naturalmente. El factor 8, como se llamó, era un milagro. Por primera vez, los hemofílicos podían vivir vidas casi normales. Podían jugar, trabajar, tener familias. Solo necesitaban inyectarse regularmente este concentrado derivado de plasma humano. Bayer, a través de su división, Cotter Biological, se convirtió en uno de los principales productores mundiales de factor 8. El negocio era extraordinariamente lucrativo. Los hemofílicos necesitaban el producto de por vida y estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario. Era el sueño de cualquier farmacéutica, clientes cautivos que no podían sobrevivir sin tu producto. Pero había un problema. Para producir factor 8 necesitabas enormes cantidades de plasma humano, miles de donantes,
y conseguir tanto plasma de donantes voluntarios era difícil y caro. Así que Bayer y otras compañías farmacéuticas encontraron fuentes más baratas. Compraban plasma en prisiones, donde los reclusos donaban a cambio de unos pocos dólares. Compraban en clínicas de barrios marginales, donde adictos a las drogas vendían su sangre para financiar su próxima dosis. Compraban en países del tercer mundo, donde la pobreza hacía que la gente vendiera literalmente su sangre para comer. El plasma de estas fuentes era barato, pero venía con un regalo adicional: virus. Los adictos a drogas intravenosas tenían tasas altísimas de hepatitis B y C. Y a principios de los 80, comenzó a circular un nuevo virus que nadie entendía todavía. Lo llamarían VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el causante del SIDA. En 1982, los científicos comenzaron a sospechar que el SIDA podía transmitirse por transfusiones de sangre. En 1983 ya era prácticamente seguro. El virus estaba en el suministro de sangre y los productos derivados del plasma, como el factor 8, eran vectores perfectos de transmisión. Cada lote de factor 8 se producía mezclando plasma de miles de donantes. Si uno solo de esos donantes tenía VIH, todo el lote quedaba contaminado. Bayer lo sabía. Los documentos internos que salieron a la luz años después lo demuestran sin lugar a dudas. En 1983, los ejecutivos de Cotter Biological discutían el problema del VIH en memorandos internos. Sabían que su factor 8 estaba probablemente contaminado. Sabían que estaban inyectando un virus mortal en las venas de hemofílicos de todo el mundo. Y decidieron seguir vendiendo. La razón era puramente económica. Destruir los lotes contaminados habría costado millones. Desarrollar métodos de tratamiento térmico para inactivar el virus requería inversión y tiempo. Y mientras tanto, tenían almacenes llenos de factor 8 que ya habían producido. Producto terminado, listo para vender. Tirarlo a la basura era impensable. Así que hicieron algo que desafía toda comprensión moral. En Estados Unidos y Europa, donde las regulaciones eran más estrictas y los pacientes tenían más recursos legales, comenzaron a introducir gradualmente el nuevo factor 8 tratado térmicamente. Pero los lotes viejos, los contaminados, no los destruyeron. Los vendieron en otros mercados. Los enviaron a Asia, a América Latina, a países donde las preguntas eran menos incómodas y las demandas judiciales menos probables. Hong Kong, Taiwán, Malasia, Argentina recibieron cargamentos de factor 8 que Bayer sabía que estaba contaminado con VIH. Miles de hemofílicos, muchos de ellos niños, fueron inyectados con un virus mortal para que una corporación no perdiera dinero. No fue un error, no fue negligencia, fue una decisión calculada, tomada en salas de juntas por hombres con títulos universitarios y trajes caros, que pesaron vidas humanas contra dólares y decidieron que los dólares valían más. Los números exactos de víctimas nunca se conocerán con certeza. Se estima que más de 20,000 hemofílicos en todo el mundo fueron infectados con VIH a través de productos de factor 8 contaminados. Muchos más contrajeron hepatitis C. La mayoría murió. Murieron lentamente, viendo cómo sus sistemas inmunológicos colapsaban, sufriendo infecciones oportunistas que devoraban sus cuerpos, sabiendo que la medicina que se suponía debía salvarlos los había matado. En Japón, más de 1,400 hemofílicos fueron infectados. En Francia, más de 4,000. En Estados Unidos, aproximadamente 10,000. Niños que nunca llegaron a ser adultos. Padres que dejaron huérfanos. Familias enteras destruidas por un virus que nunca debieron recibir. Y Bayer, mientras los cuerpos se acumulaban, seguía vendiendo, seguía ganando dinero, seguía mintiendo. Cuando el escándalo finalmente explotó, la empresa desplegó todo su arsenal de defensa. Negaron haber sabido del riesgo, culparon a las autoridades regulatorias, contrataron ejércitos de abogados para retrasar los juicios durante años, hasta que muchos demandantes murieron esperando justicia. Y cuando finalmente no pudieron escapar, pagaron.
cientos de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales que venían con una condición: silencio. Las víctimas que aceptaban el dinero debían firmar acuerdos de confidencialidad. No podían hablar públicamente sobre lo que les había pasado. No podían mencionar el nombre de Bayer. No podían advertir a otros. El dinero compraba no solo su silencio, sino el derecho a seguir actuando como si nada hubiera pasado. El dinero enterraba la verdad junto con los muertos. Ningún ejecutivo de Bayer fue a la cárcel por el escándalo del Factor 8. Ninguno fue siquiera procesado penalmente en Estados Unidos. En Francia y Japón hubo algunos juicios, algunas condenas menores, pero los verdaderos responsables, los que tomaron las decisiones en las oficinas centrales de Leverkusen, nunca rindieron cuentas. La empresa pagó multas que representaban una fracción de sus beneficios, emitió comunicados expresando preocupación y siguió adelante. Mientras el escándalo del SIDA se desarrollaba en las sombras, silenciado por acuerdos de confidencialidad y ejércitos de abogados, Bayer continuaba expandiéndose. Compraba otras empresas, entraba en nuevos mercados, diversificaba su portafolio. Y en 2018 tomó una decisión que parecía diseñada específicamente para demostrar que no había aprendido absolutamente nada de su historia. Compró Monsanto por $63,000 millones. Para entender la magnitud de este matrimonio corporativo, necesitas conocer a Monsanto. Si Bayer era la farmacia del diablo, Monsanto era su jardín envenenado. Una empresa estadounidense que había construido su fortuna sobre una montaña de cadáveres y escándalos que rivalizaban con los de su nuevo dueño. Monsanto había fabricado el agente naranja durante la guerra de Vietnam. Ese herbicida que se roció sobre las selvas vietnamitas para desfoliarlas, que envenenó a millones de personas, que causó defectos de nacimiento durante generaciones. Los niños que nacían sin brazos, sin ojos, con órganos fuera del cuerpo, eran el legado del agente naranja. Y Monsanto sabía, desde el principio, que su producto contenía dioxinas mortales. Pero el contrato con el gobierno estadounidense era demasiado lucrativo para rechazarlo. Monsanto había creado los PCBs, los bifenilos policlorados, que se usaron durante décadas en transformadores eléctricos y otros productos industriales. Sabían desde los años 30 que los PCBs causaban cáncer y daños neurológicos. Ocultaron la evidencia durante 40 años, hasta que finalmente fueron prohibidos en los 70. Para entonces, el planeta entero estaba contaminado. Los PCB están en los océanos, en los peces, en la leche materna de las mujeres de todo el mundo. Nunca desaparecerán. Pero el producto estrella de Monsanto, el que Bayer compró con tanto entusiasmo, era el glifosato. Conocido comercialmente como Roundup, era el herbicida más vendido del mundo. Miles de millones de litros rociados sobre campos de cultivo, jardines, parques, aceras. Monsanto lo promocionaba como perfectamente seguro, tan inocuo que podías beberlo. Pero había un pequeño problema: causaba cáncer. Los estudios se acumulaban desde hacía décadas. Investigadores independientes encontraban una y otra vez correlaciones entre la exposición al glifosato y el linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema linfático. Monsanto respondía como siempre respondían las corporaciones, financiando sus propios estudios que llegaban a conclusiones opuestas, atacando a los científicos críticos, presionando a las agencias regulatorias, gastando millones en lobby para evitar restricciones. Los documentos internos que salieron a la luz en los juicios posteriores revelaron la magnitud del engaño. Monsanto había manipulado estudios científicos, había escrito artículos que luego firmaban académicos a cambio de dinero, había presionado a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, para que ignorara las evidencias de carcinogenicidad. Sabían que su producto era peligroso. Y siguieron vendiéndolo. Siguieron rociándolo sobre los alimentos que comes. Siguieron mintiendo al mundo. Cuando Bayer compró Monsanto, heredó todo este legado tóxico. Y también heredó las demandas judiciales, miles de ellas. Agricultores, jardineros, trabajadores de mantenimiento, personas comunes que habían usado Roundup durante años y ahora tenían cáncer.
personas que estaban muriendo y que querían justicia antes de cerrar los ojos para siempre. En 2018, el mismo año de la compra, un tribunal de California condenó a Monsanto a pagar $289 millones a Dwayne Johnson, un jardinero escolar que había desarrollado linfoma no Hodgkin después de años de exposición al Roundup. Era la primera de muchas condenas. Los jurados, cuando veían los documentos internos, cuando escuchaban las historias de las víctimas, fallaban sistemáticamente contra la empresa. Bayer intentó defenderse con los mismos argumentos de siempre. El glifosato era seguro. Las agencias regulatorias lo habían aprobado. Los estudios críticos eran defectuosos, pero los jurados no se dejaban convencer. Veían el patrón. Veían a una corporación que había mentido, ocultado evidencia, manipulado la ciencia, sacrificado vidas por dinero. Les sonaba familiar. Era la misma historia de siempre, con diferentes protagonistas. Las acciones de Bayer se desplomaron. La empresa que había pagado $63,000 millones por Monsanto vio cómo su valor de mercado caía en picada. Los accionistas protestaban. Los ejecutivos buscaban desesperadamente una salida. En 2020, Bayer anunció que pagaría casi $11,000 millones para resolver las demandas pendientes por el Roundup. Era una de las mayores compensaciones de la historia corporativa. Y aún así, no era suficiente. Las demandas seguían llegando. Los enfermos seguían muriendo. Pero hay algo que deberías saber. Algo que resume perfectamente la moral de esta historia. Mientras Bayer pagaba miles de millones en compensaciones, mientras admitía implícitamente que el Roundup había dañado a miles de personas, el producto seguía vendiéndose. Sigue vendiéndose hoy. En los supermercados, en las ferreterías, en los almacenes agrícolas. Puedes comprarlo ahora mismo. Puedes rociarlo en tu jardín. Puedes exponerte al mismo químico que ha matado a tantos. En Europa, las regulaciones se han endurecido. Algunos países han prohibido o restringido severamente el glifosato. Pero en el tercer mundo, donde siempre ha sido más fácil vender veneno, el Roundup sigue fluyendo libremente. Los campesinos que no pueden leer las etiquetas de advertencia, que no tienen equipos de protección, que nunca verán a un abogado, siguen rociando sus campos con el herbicida, siguen enfermando, siguen muriendo, y Bayer sigue cobrando. La empresa ha intentado, una vez más, reconstruir su imagen. Ha contratado nuevas agencias de relaciones públicas. Ha lanzado campañas de sostenibilidad y responsabilidad social. Ha prometido invertir en alternativas más seguras, en agricultura regenerativa, en un futuro más verde. Las mismas promesas que ha hecho después de cada escándalo, desde la heroína hasta el ciclón B, desde el factor 8 hasta el glifosato. Pero hay algo que no ha cambiado, que nunca ha cambiado, que probablemente nunca cambiará. La estructura de incentivos que gobierna a las corporaciones modernas las empuja inevitablemente hacia el mismo patrón de comportamiento. Maximizar beneficios, externalizar costos, socializar las pérdidas. Si contaminar es más barato que limpiar, contaminan. Si mentir es más rentable que decir la verdad, mienten. Si pagar multas es más económico que producir de forma ética, pagan las multas y siguen adelante. Bayer no es una anomalía, es el ejemplo más extremo de una lógica que opera en todo el sistema. Una lógica que convierte a las personas en recursos, a la salud en un mercado, a la vida en una variable más en la ecuación del beneficio. La única diferencia es que Bayer tiene 160 años de historia documentada que nos permiten ver el patrón con claridad cristalina. Desde los tintes tóxicos del siglo XIX hasta el glifosato del siglo XXI, la línea es recta. Nunca han cambiado, solo han aprendido a esconderse mejor. Hoy, Bayer es una de las corporaciones más grandes del mundo. Factura decenas de miles de millones de dólares al año. Emplea a más de 100,000 personas. Tiene presencia en prácticamente todos los países del planeta. Produce medicamentos que salvan vidas y venenos que las quitan. Es, simultáneamente, el médico y el verdugo. Y mientras tú lees esto, en algún lugar del mundo, alguien está tomando una aspirina fabricada por la misma empresa que produjo el gas de Auschwitz.
Alguien está rociando Roundup en su jardín, respirando las mismas partículas que han dado cáncer a miles. Alguien está confiando en una marca que nunca ha merecido esa confianza. Y la pregunta que queda flotando en el aire es simple. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitirlo? Mira de nuevo esa pastilla blanca en tu botiquín, esa pequeña aspirina que prometía alivio, que representaba el triunfo de la ciencia sobre el dolor. Ahora sabes lo que hay detrás de ella. 160 años de sangre, millones de adictos creados por un jarabe para la tos llamado heroína. Soldados ahogándose en sus propios pulmones mientras el gas cloro les quemaba las entrañas. Mujeres esqueléticas compradas por 170 marcos para experimentos que terminaban en los hornos crematorios. Niños hemofílicos inyectados con VIH porque destruir el producto contaminado habría afectado las ganancias del trimestre. Campesinos muriendo de cáncer en campos rociados con un herbicida que la empresa sabía que era mortal. Y sin embargo, ahí está, en tu baño, en tu cocina, en los estantes de cada farmacia del mundo, con su logo de la cruz dentro del círculo, el mismo símbolo que decoraba los documentos de compra de esclavos en Auschwitz. Ciencia para una vida mejor, dice su eslogan. La pregunta es, ¿la vida de quién? La historia de Bayer no es la historia de una empresa que cometió errores y aprendió de ellos. Es la historia de un patrón que se repite sin fin. Heroína, gases de guerra, Zyklón B, Factor 8, glifosato. Diferentes décadas, diferentes productos, la misma lógica implacable. La ganancia sobre la vida, el balance sobre la ética, el silencio sobre la verdad. Y lo más aterrador es que siguen aquí. Siguen vendiendo, siguen creciendo, siguen prometiendo que esta vez será diferente. La próxima vez que tomes una aspirina, pregúntate, ¿a qué precio llegó hasta tus manos? Esto ha sido Relatos Supremos, la verdad que no quieren que conozcas.